Esto es Al Día con Cruz Roja. Más de la entrevista con el doctor médico especialista, doctor Samuel Guerra, médico especialista en anatomía patológica. Dejamos al aire el planteamiento de las preguntas que formulaba el doctor Arena, doctor Samuel, para que las cámaras son todas suyas. Bueno, con respecto a lo que quedó pendiente, el estudio de la autopsia. Una autopsia consiste en describir los hallazgos externos, tanto externos como internos del cadáver, donde no se conoce la causa de muerte, y por eso se hace la solicitud por parte del clínico, con el aval de los familiares. En ellos vamos a ver desde el punto de vista externo qué lesiones presenta tanto en cada una de las regiones anatómicas desde el punto de vista externo, y desde el punto de vista interno debemos abrir, es imperativo abrir las tres cavidades: la cavidad craneana, la cavidad abdominal y la cavidad torácica. Estas tres cavidades se hace la extracción de los órganos y se van abriendo uno por uno para conseguir cada una de las lesiones que nos puedan llevar a la causa de muerte. Posteriormente, donde uno sospecha de la causa de muerte de la región anatómica, se deben realizar cortes histológicos que son llevados después al microscopio como parecido al de una biopsia, pero en este caso procedente del material de autopsia de las tres cavidades anatómicas a las cuales se le ha hecho la apertura. Esto es muy importante porque en ello vamos a determinar la causa de muerte del paciente. Esta causa de muerte es lo que nos va a ayudar al clínico para implementar correctivos o determinar, por ejemplo, en un familiar si hay alguna alteración desde el punto de vista genético o hereditario, y también al sistema de salud pública para hacer todos los correctivos desde el punto de vista de salud pública, que nos va a ayudar al registro pues, de cada una de las enfermedades, y esto es desde el punto de vista de salud pública. Con respecto a los casos anatomoclínicos, estos se realizaban en el hospital universitario entre el médico clínico o el médico cirujano para determinar, hacer un ejercicio anatomopatológico para ver de qué murió el paciente y darnos el diagnóstico definitivo que lo daba anatomía patológica. En ello el médico cirujano, el médico clínico establecía una gama de posibilidades diagnósticas de un ejercicio desde el punto de vista fisiopatológico y desde el punto de vista clínico para determinar la posible causa de muerte. Y luego venía anatomía patológica con todos los hallazgos, tanto externos como internos, y el diagnóstico clínico definitivo desde el punto de vista microscópico para determinar la causa de muerte definitiva. Sí, muchas veces, Rudy, discúlpame que te corte, yo siempre he dicho, en medicina no son 2 más 2, 4. Medicina puede ser 2 más 2, 5, pues 2 más 2, 3. Nosotros en medicina, eso no hay un patrón que todos somos iguales. Sí. Entonces, ¿qué eran eso? O sea, ratificando lo que él dice. Mira, nosotros los clínicos muchas veces en el hospital, yo trabajé 27 años en el hospital, 30 años en el hospital, salí jubilado con 30 años. Y hay pacientes que se mueren y tú no sabes exactamente por qué se murió, porque tomaste todas las medidas que dicen los libros, que dicen todo, para que ese paciente no se muera, y el paciente se nos muere. Entonces, eso era un ejercicio, o sea, hacía la historia, discutíamos en el auditorio, todos los médicos, aquí no es todos los especialistas, todos los médicos, hasta algunos estudiantes de medicina podían entrar, pero era obligatorio para todos los médicos, todos los residentes, todos los especialistas. Y nosotros hacíamos allí ese ejercicio. Bueno, sí, lógico, se les hacía la historia detalladamente, sin saber, a ese paciente se le hacía la autopsia, sin saber el diagnóstico final. Y haciendo el ejercicio se daba un diagnóstico final, donde participaban los internistas, los cirujanos, los ginecólogos, los pediatras, todos participábamos con los conocimientos médicos que teníamos para dar un diagnóstico. Al final se llegaba, algunas veces había diferencia entre los cirujanos y los ginecólogos, los internistas, sobre el diagnóstico. Pero quien daba el diagnóstico era el anatomopatólogo.
Porque quien decía realmente que murió era el anatomopatólogo. Por eso es la importancia de las autopsias en determinados momentos. Pudiéramos decir que hay pacientes que no ameritan autopsia. Hacia allá iba. Hay familiares que manifiestan, ¿para qué hacer una autopsia si yo vengo tratando un paciente encamado, cardiópata, con diabetes, hipertensión, en fin, pues otros factores? Consideran no hacer una autopsia porque ya tienen como un diagnóstico previo de lo que estaba padeciendo ese paciente, pues. Eso quisiera yo que lo dijera. Que lo diga el doctor Samuel. O sea, Sí. ¿Cuáles son los pacientes aquellos que usted cree que no ameritan Que no autopsia? ameritan una autopsia. Bueno, los pacientes donde ya se ha estudiado bien, que vienen, por ejemplo, los pacientes hospitalizados, donde ya se le conoce el tipo de enfermedad que presenta. Un paciente, como ya lo dijo la licenciada Ru, un paciente que está encamado, que tiene una lesión hepática, una lesión cardíaca previa, donde ya se le conoce con los estudios paraclínicos, estudios radiológicos, estudios ecosonográficos, estudios hematológicos, o todos los estudios a través del examen clínico, donde ya se le conoce, él tiene un diagnóstico, ya está etiquetado con su diagnóstico definitivo. Ahí en ese paciente, bueno, donde ya se conoce previamente el tipo de enfermedad, ahí en ese caso no se justifica donde se le haga la autopsia. Pero aquellos pacientes donde no se le conoce la causa, porque por lo general cuando no se le conoce la causa, todo el mundo muere de infarto del miocardio. Y eso no es lo más importante, porque cuando uno hace la revisión anatomopatológica en la autopsia, con el estudio de las 3 cavidades, como ya se le dijo anteriormente, podemos conseguirnos con otro tipo de causa de muerte que nos va a ayudar, y va a ayudar al clínico a mejorar el diagnóstico en otros pacientes, y va a ayudar también a las autoridades de salud pública a mejorar la calidad de los servicios y a atender bien desde el punto de vista anatomopatológico, para dar un buen diagnóstico definitivo y establecer los correctivos, que es lo más importante. Y a los mismos familiares, porque hay enfermedades que son hereditarias, genéticas, que tienen puntos genéticos, y donde el paciente, los otros familiares no tienen ningún diagnóstico, y le va a servir de ayuda y establecer los correctivos para ello. Pensando ahorita, desde más o menos qué siglo, pues pienso que es de siglo, comienzan a hacerse las primeras autopsias, empieza a funcionar la anatomía patológica, o sea, dentro de la medicina. Desde los primeros siglos de la vida ya se hicieron los primeros estudios anatomopatológicos, donde ya se buscaba la causa de la muerte, que los primeros médicos o los primeros precursores de la medicina ya fueron estableciendo las posibles causas de muerte para hacer el diagnóstico de la causa de muerte definitiva. Ya desde los primeros siglos de la vida, milenarios, ya se hicieron las primeras autopsias. Desde Platón, Sócrates, desde esa época ya más o menos se hicieron las primeras autopsias. O sea, eso es lo que queríamos plantearle a ustedes. O sea, la importancia no es desde ahorita, la importancia es de toda la vida. O sea, toda la vida los médicos hemos necesitado para poder hacer. Lógico, hay excepciones. En momentos en que no, sí sabemos de que se va a morir un cáncer invasivo, sabemos que ese paciente ya era un paciente que ya venía de larga data ya sabemos que va a eso, para qué le vamos a, si sabemos que ya va a morir, sabemos de qué tipo de cáncer. Pero hay casos como el que le acabo de decir, un joven de 38 años que muere practicando un deporte y cae al suelo, un infarto fulminante, y muere inmediatamente. O sea, sí puede ser un infarto, pero no necesariamente puede ser un infarto. Puede ser una fibrilación. Puede ser el paciente puede hacer un tromboembolismo pulmonar, y ahí cambia el diagnóstico. Hasta un tromboembolismo. Una trombosis cerebral. Una trombosis cerebral que puede caer. O sea, hay muchas causas que pueden suceder y uno debe saber. O sea, yo no me siento tranquilo si un familiar directo, un hijo mío, ¿verdad? O sea, pasa eso, no, yo quiero saber por qué murió. O sea, ¿por qué? Porque muchas veces esto puede ser predecible y hay que informar a los familiares. O sea, eso, hay que empezar a investigar. Él anteriormente tuvo alguna sintomatología que pudiera predecir,
aparentemente este familiar mío sí tuvo una sintomatología pero no le hicieron caso. Entonces, ¿cuál es la idea? Alarmar, o no alarmar, planteárselo a la familia. Porque eso queda como un antecedente. Queda como un antecedente. Como un antecedente que Entonces, es importante mantenerlo allí. Entonces, y todo esto, o sea, como dice, milenario, desde que existe la medicina, desde que existen los médicos, empezamos a investigar, a brindar por qué murió. Porque eso es lo que nos dice la anatomía patológica, es lo que nos dice con certeza. Es la que tiene el diagnóstico de certeza. O sea, nosotros los médicos hacemos diagnósticos presuntivos que corroboramos con algunos exámenes y el servicio de anatomopatología, diagnóstico de certeza, de que es cierto el diagnóstico que tenemos, acompañado de los otros exámenes. Y anatomía patológica es uno de los servicios auxiliares para hacer nuestro diagnóstico de certeza de que es verdad lo que nosotros estamos diagnosticando. Y en base a eso, instaurar el tratamiento. Una terapéutica efectiva, el tratamiento efectivo para el paciente y establecer las posibles prevención, porque con ello lo más importante es lo que queremos es la prevención. Exactamente. Bueno, vamos a tocar un poquito. Le quería preguntar además el tiempo que se emplea para realizar la autopsia, porque entre el otro tema, pues al fallecer un familiar, pues ya la persona quiere como que mira sacarlo del centro de salud, en el caso que sea el centro de salud, y un poco para orientar cuál es el tiempo que se emplea para realizar la autopsia. Bueno, el tiempo varía, dependiendo del caso. Yo pienso que el tiempo es lo menos importante. Yo pienso que lo más importante es hacer el diagnóstico definitivo. Una autopsia puede durar de 1, 3 hasta 6 horas, puede durar dependiendo de la complejidad de que amerite el caso específico, pero yo creo que en ello lo más importante no es decirle al familiar que va a durar media hora, 1 hora. Lo más importante es hacer el diagnóstico definitivo. Por la claro, yo entiendo lo que tú estás planteando. Lo que pasa es que se han dado casos en algunos servicios de anatomía patológica que fallece la persona y de pronto no hay médico anatomopatólogo en ese momento para hacer la autopsia. Entonces queremos hacer una autopsia, no, pero hoy no, esperemos hasta mañana para entregar el cuerpo. Y lógicamente los familiares quieren el cuerpo. Quieren el cuerpo de nada. Entonces eso ha sucedido, que entonces no me le hagan autopsia entonces. Entonces, lógicamente, eso sí sucede, como sucede, pero son fallas, ¿no? Pongo yo, o sea, ya son fallas que existen en algunos servicios. De pronto, el hospital creo que ahorita tiene como 2 o 3 patólogos, ¿no? Sí, ahorita hay más, creo que alrededor de 6 patólogos. 6 patólogos, bueno, imagínate. Ahorita no se justifica en el hospital usar eso, pero hubo un momento en que estabas tú solo de patólogo. Sí. Entonces, cuando estabas tú solo de patólogo, moría, o sea, el paciente podía morir un sábado a las 10 de la noche y tú no tenías que ir, bueno, de pronto, o no estabas aquí en Coro, lamentablemente, si querías hacer la autopsia, tenías que esperar hasta el lunes que estuvieras aquí en Coro. Entonces, ese tipo de cosas sí llegaron a suceder. Ahorita no se justifica con 6 patólogos que eso suceda, pues. Porque es que, como decía, hay en el estudio, o sea, repito lo que tú acabas de decir ahorita, hay el estudio físico del cadáver, pero posteriormente existe el estudio de la víscera. Uno establece unos diagnósticos primero preliminares, los diagnósticos preliminares, y después el diagnóstico definitivo. Uno se apoya con el estudio histológico de la toma de las muestras de los tejidos, de cada uno de los tejidos, para llegar a un diagnóstico más acertado. Ahora, eso sucede muchas veces en la parte médico forense, que es diferente. La parte médico forense ya es para conocer la causa del fallecimiento, pero con una lesión traumática. Con una lesión traumática de un homicidio. Un homicidio, por ejemplo. Homicidio o suicidio. O un accidente de tránsito. O un accidente de tránsito. Un suicidio puede ser por ahorcadura, puede ser por estrangulamiento. Y en el suicidio, bueno. O envenenamiento. O envenenamiento también. Que los envenenamientos también pueden ser, o sea, como suicidio, pero también puede ser como homicidio. Homicidio también. Pues la gente, o sea, una persona que quiso envenenar a otro, o la persona se quiso envenenar. Y normalmente para eso también ustedes tienen cuáles son las diferencias de lo que causa. No, y lo otro es que una autopsia también se puede convertir en una autopsia clínica, donde hay una posible causa de muerte natural, se puede convertir en una autopsia médico-legal. Porque, por ejemplo, caso que todo el mundo muere de infarto y vemos que fue que sufrió, por ejemplo,
un proceso tóxico de un envenenamiento, o el paciente se le consigue, por ejemplo, unas lesiones de estrangulación, y ahí cambia la naturaleza del mismo. Esa autopsia que se fue pedida como desde el punto de vista clínico, pues pasa a ser médico legal. Médico legal. Debemos hacer una pausa. Ya volvemos con más de esta entrevista con el doctor Samuel Guerra. Esto es Al Día con Cruz Roja.